amor. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Me gozaba porque también el reverendo predicó el viernes, también chácata, agarrado también de esa prédica del domingo. ¿De qué predicaba? De la humildad. Nos salvó el timbre. Aquí todos están llenos de humildad. ¡Aleluya! Predicaba sobre la humildad y ayer palos nos dieron. Dios mío, Jesús. ¿Y de qué se trató ayer, hermana Lorena? Conéctese, querido hermano. Ay, hermana, no venga a dar palo, porque ayer nos dieron mucho. El pastor compartía que tenemos que someternos. Ah, la única hermana que le pasó, pídanle un amén a la hermana. Pero de eso no voy a hablar, tranquilo, voy a hablar de que usted es escogida, usted es preciosa, aleluya, para ti, preciosa. ¿Para qué te pones aquí? Estás preciosa. Querido hermano, somos preciosos, escogidos. Así dice la palabra, que somos un pueblo santo. Ay, le damos la bienvenida a, ay, Dios mío, hermana Delia, bienvenida a la casa de Dios. Hermana pastora, mi querida reverenda, bienvenida a la casa de Dios. Tenemos la dicha de tener a la sobrina Jocelyn, aleluya, la sobrina del pastor. Queridos hermanos, somos familia, ¿cierto? Hermana Delia, yo soy moreno. Bueno, soy morena, pero soy apellido Moreno. El pastor, para los que no saben, se apellida Rodríguez, pero el segundo apellido, ¿cuál es, hermana Delia? Ay, Coronado, yo pensaba que era Moreno. Ay, Dios mío. Oren por la hermana Lorena. Ah, él es moreno. Oiga, pero yo pensaba que era apellido Moreno. Ay, Dios mío, espero que esto no esté grabado. Bueno, de pronto, porque él dice que es papá mío y yo digo, yo soy hija suya, pastor. Sí, señor, legítima. Queridos hermanos, somos una familia, ¿cierto? Yo legítima porque soy Rodríguez. Ah, mire, mire, no. Y ahora hay otra que es Rodríguez por allá que me va a decir, yo también soy legítima. Aquí somos hijos espirituales, aleluya. Así que nuestra hermana Delia, un aplauso de honor, de honra. Aleluya. Qué lindo que pueda venir acá para ver estas ovejas mansas y humildes de corazón. Jocelyn, bienvenido otra vez, pero para la próxima me traes a Débora, por favor. No te vengas sin Débora. Y claro, sin la reverenda Ileana y sin tu papá. Ojalá y Dios quiera que puedan venir en familia. Pero bueno, hermanos, dicho esto, yo les decía que ustedes están preciosas hoy y los preciosos hijos de Dios también, los varones preciosos, digan amén. Hermano, uno tiene que creérselo. Uno tiene que creérselo. Hermano, denle fe a los hermanos, que digan amén, yo soy precioso. Porque es que la preciosura no se basa en lo externo. ¿Sí o no? Sino en lo que tenemos. Tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Eso nos hace preciosos, nos hace escogidos. Hemos sido salvadas, somos nueva creación, somos santificados, hemos sido justificados, somos siervos de justicia. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, ungidos con el Espíritu Santo. Somos sal de la tierra, somos luz del mundo, queridos hermanos. De eso predicaba el pastor justo el viernes, de que usted y yo marcamos la diferencia donde estamos. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que dejar huella, aleluya, porque tenemos a Cristo. Este mundo sin Cristo anda opaco, hermano. Nosotros somos la luz y la luz no se puede esconder. ¿Y usted por qué se esconde entonces? Aleluya, si usted es luz. Y si no es luz, hoy se va a arrepentir y se va a convertir a Cristo. Y los no convertidos dicen, no, aquí todos son aleluya. Aquí todos somos hijos de Dios. De eso predicaba mi hermana el domingo y yo me gozaba. Yo decía, Señor, que uno no se le suba como el orgullo. Pero es que, hermano, usted no es cualquier cosa. Dígale al que tiene al lado, usted no es cualquier cosa.
Usted tiene el papá como cantaban mis hermanos. Tenemos un Padre celestial, hermano. Y como nosotros somos hijos, somos herederos. Dios, es que, ay Dios, nos falta fe. Nos falta fe para poder vivir de acuerdo a lo que dice el papá. ¿Sabe lo que le digo? Como los españoles, ¿sabe lo que te digo? Queridos hermanos, nos falta fe, porque si no creemos a lo que Dios dice en la palabra, no podemos caminar conforme a lo que Él dice. Por eso tenemos que llenarnos de fe. Señor, yo creo, yo soy preciosa. Yo soy precioso, hijo tuyo. Yo vine para impactar, aleluya, para dejar huellas, para marcar la diferencia. Querido hermano, ¿sí o no? Y me gozaba mucho porque ciertamente al que no escuchó la prédica del domingo pasado, le recuerdo, escúchela, que está en la página, porque como el Señor es tan perfecto, nos habla, nos está hablando y nos habla una y otra vez. Y hoy, queridos hermanos, continuamos. Dios nos quiere seguir hablando. Abra sus Biblias, por favor. En Primera de Pedro, capítulo 2, vamos a leer desde el 9 hasta el verso 17, por ahí, o hasta el 11. La mayoría de ustedes tienen que la Reina Valera. En su título que dice Pueblo de Dios, Primera de Pedro 2, vamos a leer desde el verso 9. ¿Qué dice ahí? Más vosotros sois, dígalo, pero dígalo. Vamos a leerlo todo. Linaje escogido, real sacerdocio, para que calléis, ¿cómo dice ahí? Aleluya, para que anunciéis. Aleluya, vamos a seguir. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora que sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Verso 11, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos, mire la palabrita que predicaba ayer el pastor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él, enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, aleluya. Mi hermana el domingo pasado predicaba sobre la voluntad. ¿Alguien se acuerda del título? Sobre la voluntad de Dios. Dame tu cuerpo para hacer tu voluntad. Y usted se preguntará, Señor, ¿y cuál es tu voluntad? En lo que leímos está la voluntad de Dios. Si usted se fijó bien y le puso el ojo ahí, le puso la lupa y la linterna, usted se dio cuenta cuál es la voluntad de Dios. Dios no nos manda solo a que nos quedemos felices con que somos linaje escogido, somos amados, somos hijos de Dios, somos salvos. Sino ¿para qué? Pregúnteme, ¿para qué, hermana Lorena? Hermanos queridos, ahí está, léalo. ¿Para qué? Para que nos callemos. Para que anunciemos, no para que nos callemos. Recordemos que hoy estamos en culto de evangelismo y misiones y por lo tanto, nosotros que hemos recibido esa salvación tan grande, tenemos una responsabilidad grande. ¿Y cuál es la responsabilidad grande? De anunciar, de no callar lo que hemos visto y oído, queridos hermanos. A eso nos llama el Señor. Y el primero que dice,
Linaje escogido. Cuando habla de linaje, comencé a buscar la definición de linaje y escuchen, según el diccionario de la lengua española, se refiere a la alcurnia o abolengo, destacando si proviene de una familia noble. Queridos hermanos, nosotros venimos de la realeza, de la nobleza, porque nuestro Padre es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aleluya! Entonces somos un linaje escogido. Antes de la fundación del mundo, nosotros fuimos escogidos por Dios para salvación, pero también para hablar de sus virtudes. ¡Aleluya, queridos hermanos! El linaje es la línea de descendencia de una familia, grupo o individuo conectada por sangre o herencia, a menudo destacando un ancestro común o nobleza. Queridos hermanos, busque por ahí, por favor, Isaías 61, verso 9. Cuando lo tenga me dice amén. Y otro puede buscar, a ver si me lo puede leer, Isaías 53, desde el verso 10. 61, verso 9. Verso 9. ¿Qué dice, hermana? Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. Aleluya. Otro tiene Isaías 53, 10. ¿Qué dice? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahí está, la voluntad de Dios en su mano será prosperada. Lo que nos cuesta, queridos hermanos, la voluntad de Dios en nuestras vidas, porque muchas veces nosotros nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Está por encima el ir y predicar. Si nosotros hemos recibido esa salvación tan grande, nosotros tenemos la responsabilidad de hablar y no callar. Entonces, la segunda virtud, ¿cuál era? Primero, linaje escogido. Aquí les traje para que no se les olvide, linaje escogido. Somos linaje escogido. ¿El segundo cuál es? Real sacerdocio, aleluya, real sacerdocio. Venimos de la realeza, lo que estamos hablando, venimos de la realeza. Y también Dios nos llama a ser sacerdotes. ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? ¿Se acuerda? Ofrecía el sacrificio y entraba una sola vez por año a ofrecer el sacrificio. Ahora nosotros, ¿qué sacrificio ofrecemos en este tiempo? Lo que hacíamos ahorita, que estábamos ahí deleitándonos en la alabanza. Adorarlo, exaltarlo. Pero el sacerdote tenía una responsabilidad de conectar al pueblo con Dios. Y eso es lo que ustedes y yo hacemos actualmente. Conectamos a las personas con Dios. ¿Qué quiere decir? Le evangelizamos, le hablamos a las personas de Dios. Amén. Entonces, queridos hermanos, vamos a buscar un momentico Hebreos, capítulo 13. Aquí está. Capítulo 13, desde el 15, vamos a leer. Dice así la palabra de Dios. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Los sacrificios que hacemos actualmente nosotros, queridos hermanos, es ofrecerle esa gratitud, porque por eso es que nosotros hablamos de las virtudes, porque estamos agradecidos.
Aleluya. Y como yo no puedo quedarme con eso, yo tengo que contarlo a otros, queridos hermanos. Por eso Dios desde el domingo pasado nos está revolviendo todo para que nosotros con humildad nos sometamos a esa voluntad de Dios. Porque primero tenemos que tener esa humildad para someternos al propósito de Dios. Amén. Y ayer del sometimiento, que a muchos nos cuesta someternos, pero no lo veamos así. Veámoslos por amor. Dígale al que tiene al lado, por amor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, no le va a decir al de al lado, Señor, sabiendo que es señora. Pero usted me preguntará, hermana Lorena, ¿de dónde saca eso? Porque te amo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese es el título de la enseñanza, queridos hermanos. Porque te amo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque todo se fundamenta en el amor, queridos hermanos. Todo nuestro fundamento tiene que ser el amor a Dios. ¿Y por qué te amo, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿De dónde saca eso, hermana Lorena? De Hechos capítulo 9, verso, no recuerdo, pero usted lo busca de tarea. Usted lo busca de tarea, pero sé que está en Hechos capítulo 9. ¿Se acuerda cuando Pablo iba para Damasco persiguiendo a los cristianos y tuvo un encuentro precioso con el Señor? ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo a ese encuentro precioso con Dios? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿De qué le habla usted? ¿De sometimiento? ¿De obediencia a lo que Dios quiere? Porque no es lo que yo quiera, es lo que Dios quiera. Así como decía mi hermana, aleluya, que tenemos que pasar tribulaciones, sufrimiento, cuantas cosas en esta vida. Y nos quejamos y nos quejamos. ¿Y qué le pasó a nuestro Cristo, queridos hermanos? Queremos gloria sin pasar crucifixión. Le venía hablando a mi vecina en el carro. ¡Eso! ¿Qué dijo Pablo? Juntamente estoy crucificada con Cristo. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Eso me habla de morir a mí misma, negarme a mí misma. Señor, pasa de mí esta copa, pero que no se haga como yo, sino que se le salga, que no se haga como yo, sino como tú. ¿Y el título cuál es? ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo? ¿Qué quieres que yo haga? Qué lindo, ¿no? Porque el fundamento es el amor que le tenemos al Señor. Y le preguntaba al Señor mientras analizaba la enseñanza, Señor, ¿por qué nos cuesta hablar de tus virtudes? A ver, vamos a hablar de las virtudes de Dios, ¿qué le parece? A ver, ayúdenme. Dios es santo, primero amor. Omnisciente, omnipresente, manso y humilde. ¿Qué otra cosa? Misericordioso, bondadoso. Dios es bueno. Queridos hermanos, milagroso, poderoso, me libertó, pero para que yo pueda hablar de esas maravillas. Y le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué nos cuesta hablar de tus maravillas? Porque a veces tantos problemas, queridos hermanos, nos agobian, tenemos cargas, como hablaba con mi vecina, que nos soltamos las cargas y por eso nos impide poder manifestar a otros el amor de Dios, poder hablar de las maravillas de Dios, queridos hermanos. Hace poquito veía en las noticias un accidente que pasó en Colombia, que un avión se cayó y para la gloria de Dios se salvaron muchos. Y me dio risa porque hablaba de un soldado Piedra, apellido Piedra, que él se salvó, pero no quiso quedarse salvado solito, sino que fue a ayudar a otros. ¡Aleluya! Y una de ellas daba el testimonio y lo abrazó con gracias, gracias, gracias. Y yo me imagino que a esa mujer no se le va a olvidar nunca el soldado Piedra. ¡Nunca! Cuánto más a nosotros que nos salvó Jesucristo y por gratitud y por amor yo voy a hablar de sus virtudes. Pero
la pregunta sería, ¿por qué no estoy hablando de sus virtudes, Señor? Porque eso fluye. Si somos linaje escogido, quiere decir que el ADN de Cristo me corre por las venas y que eso me va a fluir. ¿Por qué no me fluye? ¿No se ha hecho esa pregunta? Pregúntesela ahora. Minuto para pensar. Si yo he sido salvo, si yo he experimentado esa misericordia de Dios, ¿por qué me quedo callada? O sea, aquí dice, anunciar las virtudes. Porque no las anuncio, ahí no dice callarse, las virtudes. ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta? La razón de la que hablamos, porque hay tantas cargas, tantas cosas, nos desenfocamos. Otra puede ser que me puedo estar engañando a mí misma, creyendo que soy salva, pero no soy salva. Y por lo tanto, una persona no salva no puede hablar de las maravillas de Dios. Pero tranquilo, hoy puede usted salvarse siempre y cuando abra su corazón a Jesús, sabiendo que Él lo ama con amor eterno y desea que usted sea salvo. Porque imagínense, esos chicos, soldados, y lo más chistoso que el avión se llamaba, imagínense, ¿cómo se llamaba el avión? Hércules. Usted sabe que Hércules es el dios de la mitología griega, que es el fuerte, el poderoso, y así a veces nosotros, por nuestra autosuficiencia, por nuestras no sé qué cosa, no podemos salvarnos. Hércules no pudo salvar a esas personas. Pero Dios sí quiere salvarnos a nosotros, porque Dios quiere despertar a la iglesia para que podamos hablar a otros, a nuestra propia familia, queridos hermanos, a las personas que nos rodean, a nuestros vecinos, marcar la diferencia en el lugar. Hay una historia que leía y hablaba más o menos de un chico que estaba recogiendo estas estrellas de mar y las lanzaba al mar, como salvando las estrellas del mar. Y alguien lo vio y le dijo, oye, pero chico, ¿tú qué estás haciendo ahí? Tratando de salvar, porque cuando la marea baja, pues las estrellas pues quedan acá y tienen destinada a la muerte. Pero si son tantas y millones en el mundo, y dijo el chico, sí, pero para esta yo marco la diferencia. Así sea 1, 2, que usted le hable, marca la diferencia. Entonces no diga, ay Señor, es que yo. Por eso es que tenemos que creer que somos linaje escogido. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios. Somos de la realeza y el ADN de Cristo nos corre y por lo tanto nos tiene que fluir el hablar de Él, sus virtudes. También porque no hemos podido experimentar las virtudes de Dios, pero Dios nos invita a que depositemos toda nuestra ansiedad sobre Él. El Señor me ministraba la semana pasada sobre el Dios de toda consolación. De toda consolación, queridos hermanos, en un capítulo que hable 10 veces de la palabra consolación y que la gente está diciendo, ay, que me consuele el psicólogo, que me consuele mi esposito, que me consuele mi perrito, yo qué sé, sabiendo que el Dios de toda consolación lo tenemos a nuestra disposición para que nos consuele en todas nuestras tribulaciones. Entonces, hermanos queridos, vivamos eso, como decía mi hermana, aleluya. Predicamos y no lo vivimos. Y lo que Dios quiere es que prediquemos y que esas personas, aleluya, puedan llegar al conocimiento de Dios. Hace poco me invitaron, queridos hermanos, a una mesa redonda de flamones que quieren aprender español. Hermano, y uno se siente ahí, claro, imagínense, invitan a los nativos para que le enseñen y esta es mi oportunidad, aleluya, porque usted tiene que aprovechar todas las oportunidades que se le aparezca. Y lo precioso es que el Señor quiere esa disposición del corazón. ¿Cómo es el título? ¿Por qué te amo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Para qué te sientas ahí? ¿Cómo te amo? ¿Qué quieres que yo haga? Porque las oportunidades las hay, pero usted, ¿por qué? Bueno, si usted no es así, relájese, pero si usted es así, que Dios le hable y le redarguya, porque tenemos que hablar, queridos hermanos. ¡Ay de mí si no predico el evangelio porque me es impuesta necesidad! Querido hermano,
tenemos que calzarnos los aprestos del Evangelio para poder predicar. Y bueno, les contaba que me invitaron a la mesa redonda y una señora, muy simpática ella, comenzó a hablarme y era la que tenía el nivel de español más alto. Yo ahí comencé ahí a hablarle, pero yo dije, tengo que ser estratégica, porque tenemos que ser estratégicos, hermanos. Somos seres humanos complejos. ¿Quién sabe que somos tan complejos, que a veces nos entiende solo Dios? Somos tan raros a veces. Ay, somos tan difíciles a veces. Que lo diga el pastor, amén, la pastora, amén. ¡Ay, Dios mío! Somos difíciles. Por eso necesitamos sabiduría, Señor. Dame sabiduría para poder hablar, para poder predicar, porque no a todo el mundo le podemos llegar. Algunos estratégicamente. A ella yo no le hablé de Dios, yo me hice la tontica, la de la CIA, la cristiana de la secreta, porque soy del lugar secreto. A veces porque a veces predicamos sin palabras. Con nuestras actitudes, lo dice Pedro, queridos hermanos. Y yo me daba cuenta de esto. Amados, mire Pedro diciéndole, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, ¿con qué? Con esos pecaditos escondiditos que están ahí peleando, pero el pecado no se enseñoreará, dice la palabra. Porque no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, queridos hermanos, cuando uno cree en eso, no, me tentaste, pero no voy a ceder a la tentación. Entonces no estamos ahí, que maldito de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero no, más doy gracias a Dios que me da el poder para vencer ese pecado. Queridos hermanos, ¿vio? Entonces hay que creer esa palabra para poder vivir encima de ella, a la altura de esas promesas que Dios nos ha dado. Queridos hermanos, la cuestión es que esta señora, yo le dije, yo quiero aprender el neerlandés, porque es que, hermanos, oren por su hermana Lorena, porque no me entra. ¡Aleluya! Y yo le dije, pero la cosa quedó así. No me dio el teléfono, yo no le di, porque yo comencé a evangelizar a un dominicano, y yo estaba ahí hablándole al dominicano, y se me olvidó la señora. Resulta y pasa que la señora se puso en contacto con la profesora, y la profesora le dio mi teléfono. O sea, la señora me llamó. Y nos ha invitado a mi querido esposo y a mí a una exposición porque su esposo es artista. La cuestión es que fuimos allá a ver la exposición y yo le di 2 calendarios, a lo cual el artista hizo una mala cara. Pero usted no se ofenda porque vamos a ser ofendidos. Pero como predicaba el pastor, de toda cosa guardada, guarda tu corazón porque del mana la vida. Entonces yo guardo mi corazón porque nos van a rechazar, hermano. Pero a usted no le importa, porque usted está en la voluntad de Dios, predicando la palabra de Dios. Entonces, hermano, uno tiene que llenarse de carácter. No, eso no me va a ofender. La cuestión es que yo veía que le llevaban regalos y todo como por agradecimiento. Yo decía, mi amor, pero no le trajimos nada. Y me hizo una videollamada y me dijo, oye, Lorena, que quiero conseguir un café colombiano. El café evangelista. Le conseguí el café. Hermano, usted tiene que buscar estrategias para que llegue la palabra de Dios a las personas. Me fui a la tienda colombiana. Ay, hermana Lorena va a hablar del bolsillo. Hermano, 12 euros me dolieron. 400. Una bolsita pequeñita de Juan Valdés. Querido hermano, y dijo el rey David, no ofreceré a Jehová sacrificios que no me cuesten. Me costó, ¿por qué? Porque le compré un libro también en irlandés. Querido hermano, y esa mujer me hace otra videollamada esta semana. Cuéntame, ¿tú por qué eres así tan alegre y hablas? Y yo, uy, esta es mi oportunidad. Queridos hermanos, yo sentía la presencia de Dios por videollamada. Yo decía, Señor, gracias, porque de alguna u otra manera uno tiene que marcar la diferencia e impactar la vida de estas personas. Queridos hermanos,
Y la cuestión es que ella me dice, ay, pero ¿por qué hay personas que van a la iglesia? No se sabía explicar. Y yo le saqué la palabra, ¿estás diciendo que somos hipócritas? Sí. Y yo, ay, siempre cuando me dicen, ay, es que ahí todos son hipócritas, yo le digo, hay una silla más para otro hipócrita más, porque de cierta manera uno ha sido hipócrita en cierto momento, ¿sí o no? Entonces yo le dije, ahí me acordé de Pedro. Por eso es que, amados, yo os ruego como extranjeros que nos abstengáis de los deseos carnales. Otra versión, ¿quién tiene otra versión? La traducción viviente o la versión internacional que lo pueda leer, a ver cómo dice ahí. La cuestión es que, hermanos, la iglesia misma nos hemos encargado de que la gente no venga a Dios. ¿Por qué? Por el mal testimonio que damos. Por el mal testimonio que damos a otros. Entonces la gente, ay, pues yo, ¿para qué voy a ir a esa iglesia? Si allá todos son tal, por cual. Y Pedro dice aquí, hermanos, vivamos. En otras palabras, vivamos conforme a lo que dice la palabra. Creamos primero, por eso es que no contamos las virtudes de Dios, porque no las creemos primeramente nosotros. Y por lo tanto, porque dice la palabra, de lo que creí, eso hablé. Y el que cree en el corazón y confiesa con la boca, ese será salvo. Entonces primero hay que creer para yo comenzar a caminar en esa altura de mi llamado. ¡Aleluya! Amados hermanos, me gozaba porque Dios da oportunidades. Y lo de los libros es efectivo, querido hermano. Me acuerdo que hace 7 años que llegué allá a Nínive. Usted sabe, uno tiene que someterse al protocolo flamenco. Y la cuestión es que cuando uno aquí la vecina hace una cara, chito, que aquí hay un flamenco. Hermano, uno se tiene que someter, porque es que vinimos a Bélgica y nos tenemos que someter a las leyes de Bélgica. Amén. Y como yo vivo por allá, ay, la pastora es la única que se somete. Frida, me había prestado a la pastora. Bueno, no voy a meterme en este terreno porque ya el pastor se metió ayer muy a fondo, pero bueno, pastor, sí, lo que el Espíritu diga, eso se hará. Queridos hermanos, la cuestión es que uno se tiene que someter al gobierno, así como lo que leíamos. Sí, estamos en un reinado, en el sentido de realeza, tenemos un rey, el rey es el que manda, ¿no? Y sigo siendo el rey. Hermano querido, tenemos que someternos al rey. La cuestión es que tuve que hacer un curso obligatorio y le regalé un libro a una profesora. Me la encuentro este año y me dice, Lorena, ese libro que me regalaste de Max Lucado, algo así. Lucado, en neerlandés, que me lo hizo con una cara. Ya yo dije, Señor, yo me gozo dentro de mí porque sé que la palabra le llegó 7 años después. Ella me lo dice. O sea, lo que usted siembra, usted sabe que tarde o temprano Dios va a utilizar esa palabra, porque no llegará a él vacía. Así como la lluvia desciende a la tierra y no vuelve allá, así es la palabra de Dios, que se lanza y no vuelve a Dios vacía, sino que Dios cumple el propósito que tiene con esa palabra a la que le envió a esa persona. Y uno no sabe, hermano. Uno no sabe. Hermana, está contando muchos testimonios. Queridos hermanos, le tengo que hablar de lo que vivo. De lo que vivo, querido hermano, para animarle a usted a que pueda contar esas virtudes que Dios nos ha llamado a que impactemos y andar a esa altura. ¿Por dónde íbamos? Linaje escogido, real sacerdocio. Nación Santa, gracias hermano César. Nación Santa, Espíritu Santo, te amamos, pero nos quedamos con el Espíritu. Y no queremos a veces el apellido. ¿Qué es apellido? ¿Espíritu? Entonces usted es Santa Lorena, Santo Pastor, Santo Fulana. Claro, usted es santo, hermano. A veces tenemos un concepto malo o equivocado de lo de la santidad.
Siempre veo a la pastora repitiéndolo, porque ciertamente muchos tenemos de pronto luchas en ese sentido, que santo no es perfecto. Aquí el único perfecto se llama Cristo. Usted y yo somos unos imperfectos que andamos en la perfección de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, santo es apartado, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. No somos cualquier cosa para que andemos en santidad. Porque dice la palabra que sin santidad nadie lo verá. Sed santos como yo soy santo. Queridos hermanos, entonces no podemos, tiene que haber como una distinción entre las personas que viven sin Dios y entre nosotros. Tienen que decir, fulana, ¿qué es lo que tienes tú? Nos tienen que hacer esa pregunta, queridos hermanos. Si no nos las hacen, como dice mi hermana Margarita, revísate, Lore, revísate, Lore. Y lo que ella me dice, ahora se lo digo yo a usted, revísese, hermano, examinémonos cómo andamos delante de Dios, porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de Dios, sino el que hace, otra vez, la voluntad. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad, ay, gracias, pastora. El que hace la voluntad permanece como el soldado piedra, como Pedro. ¿Se acuerda que antes él era un debilucho? Hermana Petra, aleluya, firme. Ahí está la hermana, firme. Usted tiene que creer eso. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Queridos hermanos, somos como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre, queridos hermanos. Ahora bien, nación santa, santidad, santidad. Génesis 12:2, búsquelo conmigo, por favor. Génesis 12:2. Ya usted sabe, una nación se gobierna por medio de leyes. Hay un rey, hay un reino, en ese reino hay leyes, la palabra del rey, la voluntad del rey, y yo no soy el rey. Por lo tanto, yo sigo a lo que diga mi rey, que es Dios. La Biblia es la norma de conducta, queridos hermanos, y nuestra guía para formar ese carácter en nosotros. Por eso somos una nación santa. Génesis 12:2 dice, ¿qué dice? Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Dios nos bendice, pero para que seamos bendición, queridos hermanos. Nuestra vida tiene que bendecir a otros con la palabra de Dios, con una palabra de vida, porque el poder de la vida está en la lengua, queridos hermanos. Tenemos la vida en la lengua. Hace poco, ay Dios, hermana Lorena, los testimonios, que hermanos queridos, hay tantos testimonios, uno tiene que saber escuchar a las personas. A veces nos cuesta escuchar, pero hermanos, detengámonos, que hay personas que necesitan tanto de Dios y nosotros tenemos esa respuesta. Ay, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Queridos hermanos, Dios nos bendice para bendecir a otros. Sin santidad nadie le verá, dice la palabra de Dios. Así que el siguiente es pueblo adquirido. Pueblo adquirido, Efesios 2, busque por favor. Verso 19. ¿Qué dice? Por favor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Queridos hermanos, como hablaba al principio, somos una familia, somos un solo cuerpo. Me gozaba que mi hermana predicaba sobre esa voluntad de Dios. El pastor el viernes siguió con lo de la humildad.
sin humildad no vamos a poder hacer la voluntad de Dios y mucho menos someternos a esa voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Hablar y no callar. La iglesia está hecha para ese propósito, para hablar las maravillas de Dios, para hablar de sus virtudes, queridos hermanos. Les exhortamos esta mañana para que usted piense si está en esa voluntad de Dios y si no está, ¿por qué? Por eso es tan importante escudriñarnos, buscar en nuestros corazones por qué no estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque si el ADN de Cristo corre por mis venas, eso tiene que fluir de manera natural, tiene que fluir de manera espontánea. Así que, queridos hermanos, los dejo con esta exhortación, que somos pueblo adquirido por Dios, somos nación santa, somos linaje escogido. ¿Y cuál es la otra? Real sacerdocio. No se le olvide, aquí se las traje. Nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios y linaje escogido. El orden de los factores no altera. Queridos hermanos, llévese esta palabra y sepa que Dios nos ha llamado con un propósito. Y el propósito es predicar, que el Señor ponga carga en nuestros corazones, queridos hermanos, carga en nuestras vidas para hacer su voluntad en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, en el lugar donde Dios nos ha puesto a cada uno con un propósito precioso. Amén. Así que por favor póngase de pies y oramos y le damos gracias a Dios por este tiempo. Y el que por favor no sienta que está viviendo de acuerdo a la altura de ese propósito, haga una oración conmigo en esta hora para reconciliarnos con nuestro Padre, para que sea el Señor reconciliándose con nosotros esta mañana y decirle: Señor, porque te amo, ¿qué quieres que yo haga? Señor, porque te amo, yo quiero vivir de acuerdo a tu palabra. Señor, porque te amo, yo quiero vivir conforme a lo que tú dices. Porque te amo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Como te amo, Señor, yo quiero que tú me sanes, me libertes, me restaures. ¿Qué hay en mi corazón que me impide hablar de esas virtudes preciosas si tú eres precioso para mí? Amén, queridos hermanos. Papá, te damos gracias en esta hora, Señor, porque ciertamente tú nos has adquirido con tu sangre preciosa, papá. Señor, hacemos un recordatorio, Señor, de esa sangre, de ese sacrificio perfecto hecho una sola vez y para siempre, donde tú te llevaste todos nuestros pecados. Ahora podemos vivir en libertad, podemos vivir en sanación, Señor, en esa libertad que tú nos has llamado. Queremos tener esa libertad para hablar a otros, para que tú nos des esa sabiduría, esa revelación, Señor, esa convicción, esa fe, Señor, para poder, Señor, hablar las virtudes de aquel que nos llamó de la tierra